Buenos días. Gracias por estar aquí, quienes están aquí, y gracias a quienes están conectados en este momento. Antes de dar inicio, quiero poner un poco en antecedentes, un poco en contexto la idea de esta conferencia, Ciudad y Río, Diálogo en Reconstrucción, que es realmente una reelaboración de una investigación que tuve la oportunidad de hacer, titulada Ciudad y Río, otro diálogo interrumpido, que tiene unos antecedentes que quiero ilustrar, ¿no? Las primeras preocupaciones de las relaciones culturales entre la ciudad de Barranquilla y el río de la Magdalena, que desemboca a lo largo pues de los últimos 22 kilómetros de la desembocadura digamos al puente Pumarejo, que son los 22 kilómetros sobre la orilla en la que está en la ciudad, y sobre la que realmente no se ha producido la suficiente reflexión acerca de la realidad histórica, cultural, social, geográfica, paisajística, que implica estar a la orilla de un río, ¿sí? Nosotros hemos vivido de espaldas al río y no nos hemos preguntado por qué. Y esas preguntas estamos a tiempo de hacerlas porque, como decía la breve síntesis que leía Alba al comienzo, se ha dado un gran paso, ¿sí? Se dio un primer paso que lamento mucho que se haya abandonado, que fue el primer kilómetro que se civilizó, por decirlo de alguna manera, pero que se abandonó de forma absolutamente lamentable, en un clarísimo mal ejemplo. Y luego, bueno, se subsanó con el nuevo malecón, que desde luego es, repito, un paso importantísimo para solucionar un grave problema de comunicación entre ciudad y río, y que yo me atrevería a rescatar como la obra más importante que se haya realizado en la ciudad en los últimos 20 o 30 años, sin duda alguna. Entonces, las primeras preocupaciones de estas relaciones, de las relaciones culturales de la ciudad de Barranquilla y el río Magdalena, vienen de cuando tuve la oportunidad de ser miembro del Consejo Territorial de Planeación de la ciudad durante los años 96, 97, 98 y 99, como miembro representante del sector cultural. Allí realmente yo me di cuenta de las razones por la cual el río no representaba realmente sino un factor de interés específico, no para la ciudad, sino para una pequeña élite, realmente, que lo usufructuaba, tenía puertos sobre él, ¿sí? Y como hoy todavía, ¿no? La máxima preocupación del río es el canal navegable, ¿sí? El canal se tapona, los barcos se encallan y todo mundo se toma de los cabellos. Pero durante 50 años el río estuvo allí, ¿no? Surcando su destino, y los habitantes no pudieron,
no podían acercarse a él. Para acercarse a él había que ir hasta el puente, cosa que ahora obviamente era peligrosísima, o hasta Las Flores, con la obligación de ir a comerse un pescado. Y esas eran las dos. Para una ciudad que está sobre 22 kilómetros, que haya solamente esos dos accesos, ¿no? Que yo diría que uno, porque el puente, por supuesto, no es acceso válido, porque es simplemente un problema de transporte público. Esto, repito, no conozco antecedentes en los que se haya producido una reflexión al respecto. Toda vez que había que la clase política, que los gremios, que las autoridades se preocupaban, era porque había un barco encallado, porque había un problema de acceso al canal navegable, ¿sí? Y no más. El río no existía en el imaginario, desapareció del imaginario de la gente porque le faltó durante 50 años cotidianidad, manoseo, ¿sí? Contacto visual con el paisaje del río, contacto cotidiano con su espacio natural, en una ciudad que solo en las últimas administraciones, en la última administración, vino a descontar, ¿sí?, significativamente el grave déficit de espacio público que tenía la ciudad, de espacio público, obviamente con la habilitación y la reconstrucción y ampliación en algunos casos de los parques, por supuesto, y desde luego con la apertura, ¿no?, con la puesta en funcionamiento del malecón del río. Con eso se descontó significativamente un déficit escandaloso, ¿sí? La UNESCO, las máximas autoridades internacionales plantean que una ciudad debería tener 12.5 metros cuadrados de espacio público por habitante. Nosotros, en una medición que yo conozco, no teníamos sino 0.5. ¿Sí? Por supueto, repito, se ha dado un gran paso con esa infraestructura extraordinaria del malecón, y obviamente con la recuperación, construcción y rehabilitación de muchos parques en la ciudad. Pero la relación con el río no se reduce solamente a la creación de un malecón. Como digo en la síntesis de esta charla, es necesario, ¿no?, para poder restituir el río en el imaginario, empezar a hacer unos acercamientos pedagógicos, ¿no?, culturales, educativos, no la simple presencia, ¿no? Incluso hay gente que va a caminar al malecón y no hace así, porque sencillamente no tiene el río aquí. Y lo que no está en la mente no está en la realidad, sencilla y llanamente. Entonces, yo, a partir de esa experiencia, tuve la oportunidad de compartir y de dejar unas constancias y participar en unas discusiones en las que no siempre llevé la mejor parte. La pregunta de muchos de los que estaban en el Consejo Territorial de Planeación era: ¿qué carajos hace un poeta en una mesa tan seria como esta? Y eso nos dice, por supuesto, la noción que se tiene de la importancia de la poesía o de los poetas y, pues, por supuesto, también la ignorancia de que han sido los poetas los que han puesto los puntos sobre las íes en el extenso transcurrir de la humanidad, muchísimas veces. Entonces, se presentó una oportunidad
que fue la de participar con una ponencia sobre la ciudad y el río en el marco de un congreso de comunicación en la Universidad del Norte, ¿no?, titulado precisamente Comunicación y Ciudad, encuentro entre lo público y lo privado, en la que presenté la ponencia Ciudad y Río, otro diálogo interrumpido, que fue recogida en la revista de investigación y desarrollo del Centro de Investigaciones de Desarrollo Humano de la Universidad del Norte en el año 2000. Ese congreso fue en 1999. Desde allá viene entonces ese primer paso en... déjalo que no está ahora que quiera preguntar algo, él pregunta. Y allí tuve la oportunidad de alternar con Fernando Viviescas, con Fabio Jurado, con el profesor Juan Carlos Pérgolis y con Antanas Mocus sobre, ¿no?, recuerdo que al final me tocó a mí llevar al profesor Pérgolis, un semiólogo argentino que dirigió por muchos años, radicado en Colombia, que dirigió por muchos años el Instituto de Investigaciones Semióticas de la Universidad Nacional. Y retomando el tema, iba a llevarlo a cierta hora al aeropuerto, decidimos salir para yo demostrarle que no había entre, digamos, la 46 y Las Flores un sitio donde pudiera entrarse a ver el río. Teníamos que ir de todas maneras a Las Flores. Eso nos atrasó mucho el vuelo, la llegada al aeropuerto, pero sirvió para animarme él a mí a que siguiera investigando sobre este tema. Y ese mismo trabajo fue publicado en el suplemento Lecturas Dominicales del Heraldo en 2001, en septiembre del 2001, y luego fue debatida en el 5º Seminario Internacional sobre la revitalización de centros históricos de ciudades de América Latina y el Caribe, CIRCHAL, que se realizó en esta ciudad en el año 2001, precisamente, organizada por la UNESCO, por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y otras entidades, a propósito del Plan Maestro de Recuperación del Centro de Barranquilla, congreso en el que una conclusión definitiva fue, y abro comillas, dice: no hay ciudad posible sin centro posible, y no hay centro posible si no es posible el río. Eso afigura como declaración, como conclusión definitiva del CIRCHAL respecto de la relación de Barranquilla y el río. Después de eso, ¿no?, he tenido la oportunidad de presentarla o publicarla con modificaciones, porque era un ensayo relativamente corto, hasta cuando lo convertí en un tema de investigación para una tesis de maestría, y hoy es un libro que no está publicado, que se llama Ciudad y Río, Diálogo en Reconstrucción. Entonces, ese es, digamos, un marco informativo de esta preocupación que no nace de ahora que hicieron el malecón, que no nace de una experiencia coyuntural, sino de una observación y luego de una investigación que se concretó como tesis en el estudio del imaginario de los barranquilleros de estrato 4 y 5 con relación al río, es decir, cómo figuraba en esos dos estratos de barranquilleros el río. Y los resultados pues son muy reveladores en distintas edades, fundamentalmente en 3 edades, ¿no? Jóvenes de 20 a 30 años, luego de 40 a 60 y más, ¿no? De 70 a 90,
y las edades, digamos, los grupos etarios mayores coincidían en que prácticamente todos sus recuerdos se reducían a el ferry cuando no había puente y querían ir a Santa Marta o al Rodadero, ¿sí? Y las generaciones posteriores, las más jóvenes, las flores, indefectiblemente. Todos tienen de alguna forma un recuerdo familiar, un cumpleaños, una visita con el novio, una visita individual en relación con... Y es la única vez, en muchas ocasiones, muchas de esas respuestas que habían visto el río. Todos los demás veían el río como parte de un paisaje, ¿no? Como cuando vemos el cielo, está allí, pero no me sirve para nada. Yo me subo a un 5º piso, a un 10º piso, en cualquier sitio de la ciudad y veo allí la cinta plateada, pero eso no me representa nada. ¿Por qué? Porque es simplemente un paisaje allí con el cual yo no tengo ningún tipo de relación, ¿no? Cultural, vital. Así las cosas, yo quiero ponerme en la situación de que alguna vez precisamente anotaba qué sería de las grandes ciudades del mundo si no hubiesen estado las más importantes a la orilla de los ríos. ¿Sí? No es posible que una ciudad como Barranquilla haya despreciado los 50 años más importantes del siglo XX completamente desvinculado del río, después de haber sido la ciudad más importante a la orilla del río. Es allí donde surge el interrogante. Hoy surgen todos los interrogantes. ¿Qué pasó? Si el río no le ha hecho nunca ningún daño a la ciudad, no ha entrado a ella, no ha arrasado como en otras ciudades, ¿no? Y ha dejado una catástrofe que de alguna forma eso intimida, pone al individuo en contra de la naturaleza, ¿no? Se puede doler de esa catástrofe. Y la ciudad empezó a rodarse hacia el norte despavorida, ¿no? Abandonando el centro, abandonando el río, generando una ciudad completamente distinta, una ciudad sin el río. Y esa es una grave mutilación de la identidad. Yo siempre pongo el ejemplo. Si yo vivo en mi casa, ¿sí? Y a lo único que puedo tener acceso es al antejardín y a un patiecito que sigue, ¿no? Luego de la puerta del patio. Pero ¿no? Tengo un traspatio al que por alguna razón no puedo acceder. Siempre hay una voz que dice, allá no vayas, ¿no? Allá pasa esto, no, por ahí no puedes pasar. ¿Estoy en mi casa? Sí. ¿Vivo plenamente en mi casa? No. Porque algo me impide disfrutarla plenamente. Es el mismo ejemplo de la ciudad. ¿Cuántas veces yo intenté, casi que a veces por terquedad y por probar, entrar? No, me sale un guardia, no, por aquí no se puede. No, pero es que esto es un espacio público, ¿no? Y hacer toda la teoría, por supuesto que eso no significaba nada para ellos. Y no podía. Era un problema de armas, no puedes pasar por ahí. Entonces, desde luego que es una gran ganancia, repito, que tengamos un hermoso malecón como el que tenemos. Pero hay que, es decir, no podemos por eso perder la memoria de lo que ha pasado. Es a eso a lo que quiero llegar. Está allí, magnífico, lo celebramos, lo disfrutamos,
pero no se nos puede olvidar lo que pasó y lo que yo suelo preguntarme, ¿qué tipo de lesiones le provocó al ciudadano, a la ciudadanía, a la ciudad, esa mutilación, esa prohibición por tanto tiempo? ¿Resulta que sucedió y así se quedó? No. Es probable que muchas de nuestras fallas ciudadanas se deban un poco a eso. La psicología social tendrá allí material para estudiar más adelante. Una reflexión que quiero hacer es la de... otra cosa que me parece importante señalar es que hay una literatura, ¿sí? Que respecto de la ciudad y el río no es muy profusa. Hay una literatura que, digamos, general, como la de trabajo de Mauricio Archila Neira, titulado Barranquilla y el río, una historia social de sus trabajadores, que es un libro importantísimo, un libro publicado por el CINEP en 1987. Hay una tesis de arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe de María Margarita Carbonell, Margarita Rosa de Biase y María del Socorro Pardo, titulada Renovación Urbana, La Loma 1 y 2, en Barranquilla, de 1982. Perdón, hay una tesis de una chica de la Universidad del Norte, Marta Amador Rebolledo, de la Facultad de Comunicación, que se titula Hacia un nuevo imaginario del río Magdalena, del mito al ensueño, ¿no? Una tesis de la que de alguna manera me sentí muy cercano. En un sentido más general, pueden mencionarse textos de otros alcances no investigativos, que como la gran crónica del periodista José Cervantes Angulo, titulada Yo, el Magdalena, que fue Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1989, el libro El hombre y su río, de Edgar Ray Sinning, de 1995, el libro del periodista Plinio Parra, titulado Caripuaña, Memoria Histórica y Cultural del Río Magdalena en el segmento del Atlántico, de 2006, y un libro titulado Crónica Grande del Río de la Magdalena, que es una recopilación de notas y advertencias de Aníbal Noguera Mendoza, que es también un libro muy importante, publicado en 1980. El abordaje que yo quise hacer, lo quise hacer desde la semiótica, una disciplina, digamos, humanística. Algunos consideran la semiótica como una nueva fase de la filosofía, y es, desde luego, una herramienta conceptual definitiva para las ciencias sociales, porque representa una indagación, digamos, profunda, más allá de los textos, más allá de los signos, más allá de las representaciones normales. La semiótica siempre intenta ir más allá de lo que aparentemente está allí. Entonces, intentando precisamente trascender un poco esa relación que todos enunciamos como le dimos la espalda al río, pero no más, ¿no? Eso todo el mundo lo dice, hasta un niño ya sabe que Barranquilla le dio la espalda al río, pero no hay una indagación profunda de por qué, ¿sí? Y de qué significación tiene el hecho de haber dado la espalda al río. Voy a contar una pequeña anécdota. Allí está, en este parque está la estatua de la bandera, ¿sí? Mirando hacia el río. Hubo un intento en algún momento de girar la estatua para que mirara hacia el norte, ¿sí?
yo recuerdo que iba pasando en mi carro y dije, ¿pero por qué? Si lo que estamos equivocados somos nosotros. Ella tiene que seguir mirando al río para que se demuestre que somos nosotros los que estamos equivocados. Entonces vamos a girar la estatua para que o sea, todo quede como si nada hubiera pasado, ¿sí? Es decir, vamos a eliminar la huella histórica para disimularla, ¿no? Recuerdo que escribí en El Tiempo una nota que decía consideraciones sobre un giro equivocado. No podría, no solamente porque se desbarataba ese mármol, si lo tocaba, ese mármol cristalizado se venía abajo todo, sino porque sencilla y llanamente, conceptualmente no era posible. Uno no puede corregir, ¿no?, una estatua de la historia, y no me quiero meter en el tema de las estatuas, ¿no? Pero no puede pretender corregirla de esa manera, porque es cambiar un texto. Es como si yo tomara un texto, ¿no?, y lo borrara y lo enmendara con un contenido completamente distinto. Entonces, quise hacer ese abordaje y un planteamiento desde las ciencias sociales, desde la semiótica y la hermenéutica, apoyado en las teorías de un semiólogo catalán, San Eugenio Vela, y del papá de todos los semiólogos del mundo, que se llama Charles Sanders Peirce, un polimatemático y filósofo norteamericano, que fue el que realmente creó casi que los fundamentos primordiales de esta ciencia, casi que al mismo tiempo en que un francés también, Ferdinand de Saussure, creaba también un modelo de estudio de los signos. Eso, para mí, pues que ejercí la cátedra de semiología durante 25 años en la universidad, me parecía un desafío conceptual importante, pero realmente fue la alternativa, diría, más lúcida que se me ocurrió para poder estudiar aquello que la economía ya había estudiado, ¿sí? Ahí están la economía y la historia, ahí están todo lo que sucedió en el río Magdalena, ahí está toda la carga que llegó, está toda la historia de las migraciones, pero no había una aproximación cultural, ¿no?, que indagara en la relación de la historia y el río. El paisaje se torna entonces fundamental, porque el río es ante todo un personaje vivo, ¿no? El río está allí permanentemente transcurriendo, el mismo y otro, como diría Heráclito, ¿no?, permanentemente, y no puede ser que nosotros no tuviésemos eso pendiente y nos acercáramos al río, no importa si para ver los cadáveres de la violencia, si para ver el desastre de la naturaleza, ¿no?, ver pasar los árboles, todo lo que provocaba la erosión. Un científico nuestro, el maestro Puche Villadiego, Benjamín Puche Villadiego, una vez hizo un cálculo, ¿no?, de la cantidad, de las toneladas de excremento que el río había arrastrado en un determinado periodo de tiempo. Un ingeniero, no un charlatán, semiólogo de cultura popular. Entonces, la justificación es que la comprensión de un espacio geográfico y cultural en términos de un escenario, de un teatro de acontecimientos en el que se mueven unos habitantes
que producen bienes, servicios y diversos materiales simbólicos, nos plantea un problema de índole semiótico, en razón de que la ciudad es necesariamente un espacio de cultura y establece niveles de comunicación entre sus habitantes y su entorno territorial, como la lectura que reclama una relación, digamos, existente entre una comunidad, una historia y un accidente, digamos, histórico y geográfico como el de un río. Si bien el río Magdalena hoy es un río de múltiples problemáticas económicas, legales, técnicas, ambientales, burocráticas y sociales, es también un espacio geográfico y cultural que de una u otra manera ha determinado una relación histórica, económica y cultural trascendental con la ciudad de Barranquilla, especialmente desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Y que a partir de los cambios de la dinámica económica del país relacionados con el centro y las regiones, los cambios de las condiciones portuarias de Barranquilla en relación con Buenaventura, el desmantelamiento del muelle de Puerto Colombia y de su ferrocarril, la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, el nuevo puerto de la ciudad, el favorecimiento del transporte terrestre en detrimento del transporte fluvial y por el Magdalena, claro, y el paulatino abandono político del río, se fueron imponiendo unas nuevas condiciones en la relación ciudad y río que poco a poco empezaron a configurar una conducta que en los últimos 50 años pasó a ser una relación de indolencia, desinformación, indiferencia, nostalgia, vaga evocación, desplazamiento del río del imaginario social barranquillero, cuando no el total desconocimiento o el franco olvido. La consecuencia es entonces una relación anómala, no exactamente definida, en la que se mezclan diversas percepciones del ciudadano hacia el río. Se trata de una vinculación que no es clara y exige, por lo tanto, diálogos y abordajes que den cuenta de las distintas expresiones y manifestaciones que han confluido en esta relación a través del tiempo, para que de esta manera reposicionarlo en la memoria pasada y presente del ciudadano barranquillero en una ciudad que no ha gestionado ni protegido racionalmente este recurso natural patrimonial. El estudio de los imaginarios geográficos debería estar ligado a la construcción del espacio urbano, a la evolución de una ciudad. Es fundamental por ello incorporar la dimensión subjetiva de lo social a esta investigación. Repito, no puede ser que la preocupación sea solo ingenieril, ¿no? Si el canal se cierra, hay que conseguir un dineral para abrirlo, ¿sí? Y además, hay una equivocación histórica. Imagínense las toneladas de detritus que segundo a segundo, y no es exageración, segundo a segundo vierte río en la desembocadura. Nada más que calculen las toneladas de detritus que vierte el río segundo a segundo, sin parar. Necesitaría un chorro de dinero de igual proporción para poder mover todo eso que se va acumulando. Por supuesto, el día en que el de la draga miró para allá y se descuidó, se le llenó el canal y ya al día siguiente no pudo entrar un barco. Y esa es una tragedia para la ciudad, por supuesto, una ciudad portuaria, ¿sí? Entonces, solo así comenzaremos a mirar a través de los diferentes intereses intelectuales y afectivos de la relación ciudad y río, no
de lo ingenieril, no de lo económico, no de lo político, sino hay que poner en el tablero todas esas razones, que son desde luego importantes, con las razones humanas, culturales, sociales, ¿sí?, de una gran población que vive en esta ciudad, a la orilla del río. Pero imaginemos, ¿no? Ahora les doy la estadística de qué es lo que representa el río en términos de digamos, poblacional. En otras palabras, sí, solo así comenzaremos a mirar a través de los diferentes intereses intelectuales y afectivos, ¿sí?, porque hay en la ciudad debe haber un afecto, debe haber una relación entrañable con su naturaleza. Y una ciudad no puede olvidarse que tiene en su naturaleza urbana, ¿sí?, un ventanal de ese tamaño y que no esté realmente vinculado de la manera como está. Repito, haciendo la salvedad de lo que representa en este momento una obra como El Malecón. En otras palabras, perfilarlo como proyecto humano y urbano, como se pretende cuando no se tiene memoria de lo que fue, ha sido y continúa siendo en la vida cotidiana y afectiva del barranquillero, desde su función simbólica. Por eso todavía es una tarea incompleta, porque tenemos que mirarlo desde su posicionamiento, desde su aparecer o no en el imaginario de la ciudad. Y Barranquilla es una ciudad incompleta en cuanto ha sufrido las lesiones ocasionadas por la mutilación de la parte más genuina de su ser como ciudad. Porque tenemos que decir que fue el río el que fundó la ciudad. Bastidas fundó Santa Marta y Heredia fundó Cartagena. ¿Pero quién fundó a Barranquilla? El río. Ese es el gran fundador de la ciudad. Entonces no merece, por supuesto, un trato así. Porque resulta evidente que estar a la orilla de la desembocadura de uno de los ríos más importantes de nuestro continente y no vivir en consecuencia las características distintivas de su ser ribereño es ser al mismo tiempo una cosa y no serla. La negación del río como elemento integrante fundamental del ser de la ciudad es una grave alteración topológica, un exabrupto geográfico, una incongruencia morfológica, una mutilación ontológica peligrosa, un atentado a la integridad de su territorio y por lo tanto una desterritorialización. Lo que decía del patio de mi casa. Si yo no vivo el patio de mi casa, si no me lo dejan ver, si no me dejan estar allí, pues no es mío, me lo han secuestrado. En el caso de Barranquilla, la comprensión del río Magdalena exige un estudio de memoria que dé cuenta de la manera como ha sido vinculado a la vida de sus habitantes, que determine hasta dónde este espacio geográfico-cultural es un hito reconocible, un claro referente de identificación para la ciudad y sus habitantes, y el entendimiento de este fenómeno sociocultural es definitivo, es además de una urgencia manifiesta, es un factor definitivo de construcción ciudadana. Es un factor definitivo de construcción ciudadana. Yo creo que en el momento en que se armonice una relación ciudadana con el río, en términos generales, como yo decía, ya tenemos ese gran ventanal. Ahora hay que hacer un acercamiento metodológico,
hay que hacer una aproximación educativa, hay que hacer una sensibilización de su valor, de su historia. No solamente ir allí a hacer ejercicio o hacer un mandado o ir a comer. Todo eso es válido, por supuesto, es importante, pero tiene que estar acompañado por una reflexión. ¿Por qué? Porque hay un tiempo perdido. Si no hubiera pasado nada, ¿no? Si la relación hubiese sido ininterrumpida y armónica desde el comienzo y ahora tuviéramos eso, pues no habría ningún problema. Pero es que no lo hemos tenido y de pronto lo tenemos. Mi teoría es que si no lo tenemos en el imaginario, no importa que esté allí. No vamos a valorarlo porque primero tenemos que interiorizarlo. Esa es simplemente una tesis eminentemente semiótica. ¿Sí? Tenemos que internalizarlo, hacerlo propio en nuestro imaginario para que pueda tener realmente otro tipo de existencia ahí afuera. Un dato eminentemente curioso, importante para los niños que están aquí. Ustedes sabían que el río Magdalena había tenido, antes de desembocar aquí en Bocas de Ceniza, había tenido 6 desembocaduras antes. No, bueno, la primera la tuvo en Riohacha, siguiendo el cauce de lo que hoy son los ríos Ranchería y Cesar, incluyendo la mina de carbón del Cerrejón. 2, en Ciénaga, bordeando el flanco oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, como remanente queda hoy todavía la Ciénaga Grande de Santa Marta. 3, en Galera Zamba, donde han quedado como remanente las ciénagas del Totumo, Tocagua, Luruaco y el embalse del Guájaro. Desembocaduras del río. 4, en la bahía de Barbacoas, en Cartagena, en el espacio que hoy ocupa el Canal del Dique. 5, en Barranquilla, en lo que se conocía primero como Río Viejo, y luego, pues, donde ya se fijaron donde las obras de encauzamiento de Bocas de Ceniza fijaron definitivamente Es curioso, ¿no? Que, bueno, esto estoy hablando de 700.000 años, ¿no? En un proceso, según los investigadores. Entonces no es nada despreciable el suceso histórico que el gran río de la patria, como lo llamó García Márquez, esté exactamente en Barranquilla. Barranquilla tendría que haberse propuesto ser una especie de vigía, ¿no? De ser un observador inteligente del comportamiento del río, de la vida del río, de las relaciones del río y el país. Había una especie de imposición ética, ¿no? En la ciudad que la obligaba a ser algo más que un sitio de desembocadura y obviamente pues un puerto importante y todo lo demás. Estas ideas en las que voy a entrar ahora, que he llamado diálogos con el paisaje, están referidas al concepto de río como paisaje cultural, como memoria del territorio que es Barranquilla, y por lo cual debemos mencionar el invaluable aporte que hace una disciplina que es la geografía cultural, disciplina que entre sus saberes ha construido un sistema crítico que abarca la fenomenología del paisaje, método que tiene como misión la aprehensión o la comprensión de cada uno de los
significados de la escena terrestre y que por tanto identifica, describe y establece las relaciones que se dan de manera sistemática y dinámica entre esos signos de ese escenario, ¿no? Un escenario vivo es entonces un paisaje concebido como un entorno geográfico en el que su actividad intrínseca se vincula indefectiblemente a la actividad humana. Es decir, no pueden estar. Un paisaje en el que contiene un río como este no puede en ningún momento desvincularse del entorno humano que tiene, so pena de, obviamente, producirse una grave afectación traumática en esa relación, ¿sí? Que es lo que ha sucedido aquí. Luego de que el río representa lo que va a representar desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX en términos de riqueza, de entrada de la modernidad, de recepción de los viajeros, de los grandes cronistas del siglo XIX que vinieron por aquí precisamente a dar cuenta de la magnificencia de las relaciones del río y su entorno y de lo que significaba el río para el país, y luego lo que la modernidad, ¿no?, permitió dimensionar con todo lo que el río le permitió al país, ¿no? La modernidad cultural, científica, industrial, económica, la literatura, ¿no?, etcétera, ¿no?, el arte. Eso realmente es una realidad que cuando la vemos de alguna forma tratada teóricamente nos revienta un poco en la conciencia. Si bien las formas y tipos de reacción emocional del hombre y la sociedad frente a su entorno habían sido ya analizadas desde mediados de la década del 70, cuando se clasificaron las percepciones del entorno como resultado de los ambientes de interacción, como la formalidad, la calidez, la privacidad, la distancia y la familiaridad, producto de las sensaciones que incluyen desde la compulsión y el miedo hasta el bienestar y la seguridad generados por el paisaje. Miren ustedes, es decir, hay un expediente eminentemente subjetivo de emociones, de percepciones, que eso es lo que los científicos sociales, los economistas, los historiadores de pronto no ven, ¿no? Ven la relación pragmática del río con la economía, cuánto produjo, cuánto salió, cuánto se importó, ¿sí? Pero hay un expediente, repito, muy importante de sensaciones, de percepciones, de miedos, de placer, de intimidación, ¿no? ¿Cuántos sentimos miedo cuando nos ponemos a la orilla del mar? Muchos, a muchos nos da terror, ¿sí? O un paisaje en la oscuridad, ¿no? Repito, hay una cantidad de cosas que no pueden olvidarse. En la relación humana, social, ¿sí?, con un río no pueden, digamos, excluirse de la consideración, del estudio. Pero, repito, esas son cosas que no están, desde luego, no suelen aparecer. Están, diríamos, estudiadas casi que profusamente, pero no entre nosotros. Hay una legislación europea del paisaje, ¿sí? Hay una normativa internacional referente al paisaje que yo dudo mucho que muchos de nosotros conozcamos. Yo mismo no las conocía antes de esta investigación.
Y es muy importante que es donde está el detalle que yo trato de tener como mensaje final. Es decir, no importa que haya ya una magnífica oportunidad de ver el río a través de una obra importante como el malecón, sino toda la operación educativa que tiene que haber para poder hacer de todas estas sensaciones, de todas estas percepciones, ¿no? Del placer o displacer de estar o no estar allí, hacerlo una experiencia, anotarlo, comentarlo, estudiarlo. ¿Sí? Yo creo que ya estaríamos en mora, ¿no? De hacer un estudio, ojalá alguien me corrija y me digan que lo están haciendo, un estudio de cuál ha sido cuál es el resultado de la experiencia del malecón hoy por hoy. Una cosa que esté, no un articulito, sino una investigación que esté bien datada, que esté sistematizada, que tenga unas conclusiones. Ojalá exista, porque ya eso sería un documento importantísimo para seguir en este propósito de saber qué pasó, qué está pasando y qué expectativas hay. La reactualización del concepto del paisaje y la sociedad hace un poco más de 2 décadas se debió en gran medida al interés de la geografía física por volver a un análisis global del entorno y de la geografía cultural, por revisar sus teorías sobre la percepción vivencial del territorio, lo que ha conducido a su redescubrimiento en términos de instancia privilegiada de la percepción territorial, en la que los actores invierten en forma entremezclada su afectividad, su imaginario y su aprendizaje sociocultural. Cuando en este sentido se ponen en contexto estas categorías que desarrollaron 2 autores, Meravián y Corazogua, por ejemplo, queda claro cuán lejos estamos, en nuestro caso, de Barranquilla y su paisaje secuestrado del río, de estos conceptos en los que los diálogos con el paisaje suponen una relación que marca la experiencia ciudadana de la interlocución con el entorno en términos de la formalidad, de la calidez, la privacidad, la distancia, la familiaridad, la compulsión y el miedo, el bienestar y la seguridad que el paisaje genera en esa conversación del individuo o de los individuos con el paisaje. En el caso de nuestro río, ¿sí? hay muchísimo que desarrollar y muchísimo que aprender en términos de esa relación del paisaje y los individuos, la comunidad. Voy a comentar, no tenía pensado. La matriz, hubo una matriz semiótica que desarrollé para este estudio, es para realizar una especie de encuesta, entrevista. Tiene 7 columnas, ¿no? En las que está imagen, signo, símbolo, proyección cultural, interpretante emocional, interpretante energético e interpretante lógico. Y no voy a meterme pues a explicar cada una de esas categorías, pero allí lo que quería era, por ejemplo, coger una persona y hacerle
a su testimonio, tratar de ponerlo en este cuadro, ¿sí? Entonces, en términos de la imagen, ¿no? Era visual. La persona vio el río desde el ferry, una persona de 49 años. El signo es la navegación, ¿no? Que él ve en el río. La proyección, el signo, el símbolo, la infancia, que es obviamente lo que él evoca cuando conoció el río. La proyección cultural, memoria, recuerdo. El interpretante emocional, la felicidad. El interpretante energético, el viaje lo hace fantasear con Jim Hawkins, un personaje de la literatura. El interpretante lógico, fantaseo con Jim Hawkins en búsqueda del tesoro. Reflexión, el recuerdo te permite recuperar ese mundo que solo a ti te pertenece y que solo tú disfrutas. Es decir, coger todas las personas de la investigación y meter su testimonio en una matriz que nos iba arrojando qué sentía, qué veía, qué reflexión le provocaba, qué importancia tenía para él. Bueno, quiero dejar como preocupación fundamental, como conclusión fundamental, el hecho de que el recorderis, la advertencia, la petición, la súplica de que realmente hay que hacer del río una presencia vital, ¿sí? Hay que volver al río, hay que empezar a tratarlo, no simplemente como un simple testigo de un paisaje, sino como un testigo también de la historia. No solamente saber que puedo ir y que está allí, sino saber que la ciudad tiene una historia importante con él. Saber que hubo un tiempo, ¿no?, que se perdieron 50 años de absoluto abandono, ¿sí?, que tiene un pasado glorioso, y también para poder imaginarnos qué tipo de futuro. No es nada despreciable, no es un reclamo poético, como mucha gente me decía cuando yo empezaba a hablar de esto. No es simplemente el reclamo de un poeta, es realmente la reclamación de un individuo por una relación que es vital, que creo que podría hacer de la ciudad un mejor sitio, ¿no?, en términos culturales, en términos ciudadanos, en términos vitales, incluso en términos económicos. Si nosotros logramos, si como ciudad logramos incluir al río de una manera vital en la ciudadanía, no en un grupo de inversores, no en un grupo, en una élite determinada de intereses, sino el río, la relación del río y ciudad como un desafío ciudadano, como un desafío cultural. Yo creo que el gran proyecto cultural de la ciudad está en recuperar, en normalizar o en reconstruir una relación con el río. Ese es el mensaje fundamental. Muchas gracias, Miguel, por tan interesante y sensible conferencia. Para los asistentes, si alguno quiere hacer una pregunta. Cualquier reclamo, cualquier insulto, acepto todo. Buenos días, señor Miguel. Muy excelente su reflexión. Sé que usted se maneja en el área cultural. Mi pregunta va hacia ese sentido. ¿Qué actividades culturales considera usted que podrían ayudar a esa relación entre el río
y lo social y lo cultural con el barranquillero, teniendo en cuenta que la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y Museo del Caribe y este espacio de reflexión sobre el río han hecho un aporte, un acercamiento del ser humano, del barranquillero hacia el río. ¿Qué actividades usted, aparte de la Noche del Río, normalmente se conoce? Por ejemplo. Las actividades que realiza la Biblioteca Piloto, todo que buscan el acercamiento del río con el sentir, ese imaginario social del barranquillero. Yo sueño con que realmente haya un programa que recoja, por ejemplo, todas las semanas a niños de muchos barrios que no saben que el río existe. Porque chévere nosotros, que tenemos carro y que sabemos que podemos parquearnos y que podemos llevar nuestros hijos o nuestras novias y podemos ir a comer al Caimán del Río y tal. Pero a mí me parece que sería interesante y hermoso, y a pocas veces se dan estas dos cosas juntas, que empezáramos a hacer esa pedagogía, ese acercamiento educativo. Por ejemplo, muchas clases de nuestros colegios deberían hacerse allí. Muchas clases, ¿sí? Las clases de historia, las clases de geografía. Acuérdense que la clase de historia había desaparecido, creo que apenas ahora se restituyó. ¿Sí? Imagínense ustedes, si abolimos la historia, entonces a mí me parece que eso es fundamental. Dotar, pues, un programa que se pueda hacer con una empresa de transporte, al que puedan ir muchos, los mejores estudiantes, algún tipo de estímulo que represente ir 2, 3, 4, 5 buses, ¿no?, de distintos colegios a ver el río y a realizar allí una actividad creativa, reflexiva, ¿no?, de simple contemplación. ¿Qué tienen esta ciudad que puede tener, digamos, que tiene una luz, que tiene una brisa maravillosa, etcétera? Hay mucha gente que vive en entornos urbanos muy deprimidos, ¿sí?, a los que le haría muchísimo bien llegar una tarde, llegar una mañana a la orilla del río, en las condiciones en las que puede estar hoy, ¿no?, sin peligro y tal, a tomarse un refrigerio y a que alguien les hable de la historia del río y les diga allí, ¿no?, y les muestre, ¿no?, lo que el río va arrastrando y le digan desde dónde viene. Eso es mucho mejor que un libro o que conectarse a una cosa en YouTube, por supuesto, ¿sí?, en el mejor de los casos, cuando no un simple nombre en un tablero con tiza. Hoy todavía sabemos que estamos en muchos sentidos estamos en la premodernidad, ¿sí? Entonces yo comenzaría por allí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos espacios sirven como reflexión, como construcción de pensamiento, de teoría, de riesgo, digamos, intelectual, ¿no?, de atrevernos a pensar, sí. Pero más allá tiene que haber una praxis sociocultural que mueva el río en distintos sentidos, ¿no? Repito, yo la vez que fui la primera vez dije, esta es la obra más importante que se ha construido en la ciudad en los últimos tiempos, más allá de cualquier otra cosa, porque es la que está conectada en lo profundo con su historia y con su espíritu, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que yo creo que no costaría mucho, pero habría que incluirla como un programa, como una verdadera materia, ¿no? Hay que conocer el río, hay que sensibilizarse con el río. A mí me parece que si las próximas 2 o 3 generaciones logran
conectarse nuevamente con el río, la ciudad gira de una manera que no vamos a sospechar siquiera, en términos ciudadanos, Yo a veces un poco irresponsablemente me atrevo a decir que lo que nos ha pasado como ciudad tiene mucho que ver con una falta de, como diría Meira del Mar, de una raíz antigua, verdadera, que es el río, no es el carnaval. La verdadera raíz identitaria nuestra es el río, no es el carnaval. Más aún, el carnaval no existiría sin el río. Caballero. Bueno, hola, mucho gusto, yo soy Juan Felipe y bueno, pues es una pregunta y también pues como sugerencia, que es, bueno, digamos, tú estás ya poniendo en la idea pues de fijarnos más en el río, pero ahí también hay que pensar cómo vamos a iniciar, qué campañas se van a hacer, qué proyectos se van a hacer, porque uno no puede poner ideas y pues sin nada con eso, porque si no nadie te va, pues me entiendes, nadie te va a entender, va a decir, bueno, sí, el río Magdalena, pero también hay que ya planear y comenzar pues sí, a planear lo que se va a hacer. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Juan Felipe. Juan Felipe, absolutamente de acuerdo contigo. Sí. Los poetas primero decimos las cosas, las que lo tienen que hacer son otros. ¿Sí? Nosotros decimos que las cosas no están bien, que deberían estar mejor, pero no nos toca exactamente hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? Colaboramos. Pero tienes toda la razón. Hace falta eso, a lo que acabamos de decir. Hace falta un programa que implemente, que ponga las ideas en práctica. Muchas gracias. Gracias a usted. En nuestros públicos virtuales están pidiéndote bibliografías, datos bibliográficos de temas de río. Bueno, al principio yo hice una relación que vuelvo a si la encuentro rápido, vuelvo a leer, ¿sí? No es particularmente profusa la bibliografía, yo lo decía, pero hay algunas cosas que son fundamentales. Repito lo de Aníbal. O sea, en lo creativo y en lo científico. ¿Sí? La crónica ya lo menciono. Sí, decía que está el libro de Mauricio Archila Neira, titulado Barranquilla y el río, una historia social de sus trabajadores, que es muy importante porque es la demostración del ritmo vital, de la importancia vital que tenía el río en una gran población trabajadora, es decir, lo que significaba el río en términos cotidianos, ¿no? Para una gran comunidad. El barrio abajo, donde vive y nació nuestro querido pintor Nito Cecilio, el barrio abajo se debe precisamente al río. Allí eran donde estaban las fundidoras, los mecánicos, donde se venían a arreglar las piezas de los barcos, donde vivían muchísimos de los vaporinos, etcétera, etcétera. O sea, el barrio abajo es fundamental en la historia del río y el río en la historia del barrio. Entonces, repito, una tesis en la Autónoma sobre las primeras ideas de renovación urbana en La Loma, ¿sí?
que es de María Margarita Carbonell, Margarita Rosa de Viase y María del Socorro Pardo. Y una tesis de Marta Amador que se titula Hacia un nuevo imaginario del río Magdalena, del mito al ensueño, que debe estar en la biblioteca Carl Parrish de la Universidad del Norte. Y luego el gran libro de crónicas que yo recuerdo con mucho interés de José Cervantes Angulo, un gran periodista que falleció hace mucho tiempo, que se llama Yo, el Magdalena, que es el Magdalena hablando en primera persona, que era muy interesante y muy dramático. El libro de Edgar Ray Sinning, El hombre y su río, el libro del periodista Plinio Parra titulado Caripoaña, Memoria Histórica y Cultural del río Magdalena en el segmento del Atlántico, y fundamentalmente Crónica Grande del río de la Magdalena, que es una recopilación de notas y advertencias de Aníbal Noguera Mendoza. Esa es, digamos, la bibliografía. ¿La señorita quiere preguntar algo? Adelante. Creo que tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue tu primera poesía? ¡Ay! ¿Sobre el río o sobre...? Sobre cualquier cosa. Desde cualquier cosa. Imagínate que yo era muy niño, no era muy niño, era muy joven, y le compuse una poesía a la mamá de un amigo, porque era una señora muy hermosa. Entonces esa fue mi primera poesía. ¿Y ahorita nos puedes contar esa poesía? ¿Que si te la puedo decir? ¿Quieres ahorita? Ah, bueno, cómo no, con mucho gusto. Yo todavía la recuerdo, claro que sí, gracias. ¿Sí? Perdón, no te escuché. ¿Qué es lo que más te gusta de la poesía? Que la poesía es como el río, que tú entras en ella y ella te navega y tú navegas en ella. Gracias. Gracias a ustedes por asistir y por las preguntas. Miren, yo quiero, ya para despedirme, yo me había planteado unas preguntas. El profesor ya le doy la palabra. Dice, imaginar el Magdalena desde sus dimensiones espaciales, físicas y simbólicas, en relación con la vida, con el quehacer cultural y con la construcción de identidad del barranquillero, representa entonces un problema que se manifiesta con múltiples interrogantes. ¿Cómo nos hemos relacionado con un río que bordea la ciudad a lo largo de casi 22 kilómetros? ¿Qué imágenes del río hemos interiorizado? ¿Ha sido el río un elemento constitutivo de la proyección cultural del barranquillero y la ciudad? ¿Se habla del río en nuestra comunidad como una presencia cotidiana y más allá de lo estrictamente circunscrito a los temas técnicos relacionados con el canal navegable? ¿La representación del río se ha materializado en la praxis y en los discursos sociales que circulan en la sociedad barranquillera? ¿Ha determinado nuestro modo de pensar y de sentir? El río trasciende los límites del recuerdo individual para hacer parte de la imagen, del imaginario colectivo. Son cosas que quiero dejar ahí últimas para... Don Nito. Buenos días. Bueno, yo como siempre llegando tarde al lugar, pero ahora recuerdo que cuando yo estaba niño, hace mucho tiempo, cuando la Tierra era joven y giraba a menor velocidad, había un ciclista que siempre corría en la Vuelta a Colombia y siempre iba de último, siempre llegaba de último, siempre, en todas las etapas llegaba de último. Y una vez le preguntaron que por qué él llegaba de último, y él decía que tenía la esperanza de que algún día la vuelta se devolviera y él iba a ser el primero, joven. Bueno,
hoy no queremos ser los primeros, pero bueno, de todas maneras, Rosas. Ahora, pues, mientras usted estaba conversando acerca de la cuestión del río, recuerdo que una vez, creo que el joven Miguel nos invitó, hicimos un recorrido en un barco desde allá, casi desde las Bocas de Cenizas, y pues nos pusimos en contravía. Hasta el puente. Hasta el puente, había almuerzo incluido y todo. Sí. Supuestamente eso era con el fin de rescatar hacer ese recorrido una cuestión fundamental para que la gente de aquí de Barranquilla pues hiciera ese recorrido, pero no sé, eso como que cayó en el olvido, eso se convirtió en una moda y aquí no sé, estamos en una ciudad donde todo es moda y la moda pasa, joven, la moda pasa muy rápidamente y de verdad que debemos hacer todo lo pertinente por querer un poquito más o querernos un poco más, ya que estamos comandados por una ciudad por unos ciudadanos de tercera que pues prácticamente la política que practican es la política del MU y hay que quitarlos de allí, joven. No sé si de repente ustedes conocen cuál es la política del MU, pero hay que quitarlos de allí. ¿Sí conocen la política del MU, joven? No. La política del MU que practican la mayoría de los mandatarios es marica el último, joven, y hay que tratar por todos los medios de poner gente que realmente quiera a la ciudad, joven. Joven, gracias y gracias de por todas llegar. maneras. Gracias por llegar. Gracias a ustedes, joven. Yo pensé que era la hermana del joven. ¿Quería decirme algo, señorita? Adelante. Yo quería preguntar tres preguntas, que si ¿desde a qué edad te gusta la política? Que si me gusta la política. Me preguntas a mí. Pues mira, eso que él contaba fue porque una vez a mí se me ocurrió, hace años, se me ocurrió que era necesario que las ideas de la cultura llegaran al Consejo de Barranquilla. Y me lancé al Consejo con un programa precisamente fundamentado en las relaciones con el río. No gané, pero me hizo falta así, ¿sí? Y ese paseo, ¿sí?, era para convidar a todas las personas que pudieran ir para hacer una reflexión de cómo se ve la ciudad desde el río. Porque de aquí vemos el río, pero apenas puedas, dile a tu mamá o a tu papá que te hagan ese paseo, que vayan desde el río mirando la ciudad, para que veas lo maravilloso que es. Parece que no fuera esta ciudad. Parece que estuvieras en otra parte del mundo. Es absolutamente maravilloso. De verdad es conmovedor venir entrando desde Bocas de Cenizas, es decir, entrar desde las Flores y no quitarle el ojo a la ciudad, y se te va presentando como una película bellísima. Así hasta eso lo he hecho yo varias veces, pero esa vez lo hicimos un grupo de personas para ir hablando del río, para mirar la ciudad y tratar de encontrar una mirada distinta de ver la ciudad. La segunda pregunta era ¿a qué jugabas cuando eras niño? Yo te voy a contar una cosa. Yo quedé huérfano hace 6 años. Y cuando a uno le pasa eso, los juegos se le dañan, se le truncan, Entonces, no jugaba mucho.
pero sí tenía sí me pasó algo, siendo muy niño. ¿Cuántos años tienes tú? 7. 7, imagínate. Cuando yo tenía 6 y 7, mi abuelo me llevaba a la finca. Ese era mi gran parque y ese era mi gran juego, ¿no? Conocer los animales, montar los caballos, conocer las vacas, adorar a los terneros y que me adoraran también a mí, me lamían, me comían el pelo, ¿no? Jugaban conmigo. Esa fue mi primera infancia, la infancia al mismo tiempo triste y bella fue esa, la de poder relacionarme con el agua, con los arroyos, con los agüeyes, con los árboles. Ese fue mi gran juguete, la naturaleza. Y la tercera pregunta es, ¿qué juegas ahora? Porque uno tiene que seguir jugando cuando ya es adulto. Correcto, estamos completamente... Ahora juego con las palabras. Las palabras se convirtieron en mi juguete favorito. Y entonces por eso escribo poesía. Qué chévere es tu vida. Bueno, gracias. Ustedes han salvado la mañana, ¿oíste? Tus preguntas, la presencia de ustedes ha sido maravillosa. Pocas veces había tenido un público tan hermoso. Gracias al Banco de la República, no di las gracias al comenzar, qué pena, por tenerme en cuenta para estas conferencias. Pronto estaré también en el Banco de la República de Sincelejo a final de mes haciendo una conferencia sobre las bibliotecas en la época virtual. Y gracias, Alma, gracias a Katy, al banco, a todos por la invitación y por la compañía.